Esta semana 14, como saben, corresponde a la cuarta práctica calificada, que será el día de cuarta y última práctica calificada de este ciclo 2022-1. La práctica que será el día de mañana a las 8 de la noche, ¿sí? Y para la próxima semana tiene la entrega de el último avance de la monografía. Hoy día vamos a ver esta práctica calificada del ciclo 2022. Bueno, yo ya la tengo abierta, del ciclo 2022. Yo ya la tengo abierta, el archivo lo tengo abierto, así que vamos a continuar con ello, ¿sí? Ahí tenemos el problema número 1, que dice lo siguiente. Usted compró un horno industrial hace 5 años en 70.000. Los costos de operación y mantenimiento son de 20.000 en el año 5, pero se espera que aumenten en 1.500 cada año durante los siguientes 5 años. El valor de rescate actual es de 20.000. El valor de rescate después de un año se estima en 10.000, después de 2 años en 9.000, después de 3 años en 8.000, después de 4 años en 7.000 y después de 5 años en 6.000. Para una tasa de interés del 12% anual, determine la vida económica remanente del activo. Es decir, que tenemos un activo con ya una vida de uso de 5 años y queremos saber si lo vamos a tener un año más, o 2 años más, o 3 años más, o 4 años más, o 5 años más, ¿sí? Vamos a trabajar los diagramas de flujo. Tengo un primer diagrama de flujo. Ya pasaron 5 años. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Estamos hoy día acá, ¿no? Acá estamos. Entonces vamos a analizar primero para un año. El horno se compró en 70.000, ya eso no nos interesa, no es un dato relevante, ¿sí? No es un dato relevante. Los costos de organización y mantenimiento son de 20.000 en el año 5. Es decir, en este año 5, los costos de organización y mantenimiento han sido de 20.000. Y quiere decir que para el siguiente año que es el año 6, van a ser de 21.000, de 21.500, ¿sí? De 21.500. Y van a ir aumentando en 1.500 y en 1.500, ¿sí? Ahora, si lo queremos analizar para 2 años, ¿qué tenemos? Acá tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, ¿no? Estamos acá. Quiere decir que para el 6.º año habrá un costo de mantenimiento de 21.500, que se esté acá, y para el año 7 habrá un costo de mantenimiento de 1.500 más, es decir, de 23.000. ¿Sí? Y así podemos hacer nuestro diagrama de flujo para 3 años, para 4 años, para 5 años, ¿no? El valor de rescate actual es de 20.000. Entonces, si vendiera el equipo acá, podría tener 20.000, pero como quiero hacer un análisis, vamos a suponer que estos 20.000 es como que yo vendiera el equipo, es como que yo, entre comillas, me comprara el equipo para poderlo analizar, ¿sí? Entonces, el valor de rescate, obviamente se considera como la inversión, ¿no? Se considera como la inversión, ¿no? Y de igual modo acá también, ¿no? Acá también son los 20.000, ¿no? El valor de rescate después de un año se estima en 10.000. Así que después de un año, el valor de rescate es 10.000, ¿no? Y después de 2 años, es 9.000, ¿no? Y entonces, esos serían nuestros flujos para un año y para 2 años. Para un año y para 2 años. Y entonces podemos resolverlo bajo
bajo el enfoque del valor anual o bajo el enfoque del valor presente. Entonces podemos calcular el valor anual para esta alternativa. Podemos calcular también el valor anual para 2 años. Primero el valor anual para 1 año, el valor anual para 2 años, el valor anual para 3, para 4 y para 5, ¿no? De tal manera que sabemos que los costos van disminuyendo y después que llegan a un punto de inflexión, comienzan a aumentar. Bien, olvidémonos de ver la solución para aprender, ¿no? Entonces hagamos el planteamiento. Sin ver la solución, le voy a dar unos minutos para que hagan el planteamiento de 1 año y de 2 años, ¿sí? No vean para que puedan aprender, porque si lo ven, innecesariamente. Así que le doy unos minutos a trabajar, le doy unos minutos a trabajar, calculen el valor anual para este flujo y el valor anual para este flujo, ¿sí? Acá es 20.000, 21.500 y 23.000, ¿no? Y acá es 10.000 y acá es 9.000, ¿no? A trabajar unos minutos les doy.
vamos a analizar la solución y le voy a mostrar una misma solución que hizo en ese ciclo un alumno, ¿sí? Entonces, lo primero que ha hecho el alumno, si observan, es ordenar al inicio del año 6, lo ha considerado como año base, de 0, este es el final del año 6, final del año 7, final del año 8, final del año 9 y final del año 10. El valor de rescate en el año 5 es el valor de inversión al inicio del año 6. Y de ahí tenemos valores residuales, valores de rescates o valores de salvamento que son 20.000, 9.000, 8.000, 7.000, ¿no? Tal vez para que quede más claro, podríamos poner que acá es negativo, ¿sí? Y el CAO, todos los CAOs también son negativos, ¿sí? Si queremos ser un poquito más claros. No es necesario, pero si queremos que sea más claro, podríamos ponerlo como negativo los costos anuales de operación. Si observamos, el alumno puso un cuadro resumen, ¿no? Donde podemos observar que los costos comienzan a disminuir y después comienzan a aumentar. El valor más bajo que llega es 28.658 en el año 4, y es el punto de inflexión, y ahora comienza a aumentar. Quiere decir que debemos conservar este activo 4 años más. Obviamente que presentar un cuadro de este tipo no tiene procedimiento, ¿no? Y ustedes como alumnos no se olviden que siempre tienen que indicar el procedimiento. Así que aquí está el procedimiento, ¿no? El cuadro, si desean lo ponen, si desean no lo ponen. Lo importante es el procedimiento, ¿no? Acá tenemos el menos 20.000, ¿no? Es un valor presente de inversión, y como vamos a aplicar valor anual, lo convertimos en una serie uniforme para un año. Positivo, el valor de recuperación, valor de rescate o valor de salvamento, como quieran llamarle, 10.000, y lo convertimos en una serie uniforme. Ahí hará dado F al 12%,1. Y el CAO, que es negativo, 21.000, en general, porque para el año 1 no es necesario, pero lo vamos a hablar en términos generales, lo llevo a un valor presente y después lo convierto en una serie uniforme, ¿sí? De tal manera que para el año 2 tenemos la misma inversión, pero ya no la vamos a convertir en una serie uniforme para un periodo, sino para 2. Y cuando hagamos para el año 3, 4, 5 y 6, también será pues 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y todos los años que hubieran necesarios, ¿no? El valor de rescate sí va variando, porque mientras menos uso tenga el activo, tiene mayor valor de rescate. Así que acá al comienzo tenemos un valor de rescate 10, después baja 9 y después baja 8 y así sucesivamente. Pero este valor de rescate hay que convertirlo en una serie uniforme acá para un año, acá va a ser para 2 años y después para 3, después para 4, ¿no? Entonces hay una regla de comportamiento, ¿no? Y cuando queremos para el CAO, para un año tenemos un solo CAO, que lo llevamos a un valor presente. Para 2 años tenemos un CAO del primer año que lo llevamos al valor presente, más el del segundo año que lo llevamos al valor presente. Y todo lo que está en corchete después lo convertimos en una serie uniforme, ¿no? Y por eso que el primer valor nos sale 31.596, que es el que está acá, y el segundo valor nos sale 29.796, que es el que está acá, ¿no? Ya sabemos que para 3 años, ahora esto que está en paréntesis se agrega un año más, ¿no? A ver, háganlo para 3 años, 4 años, sin mirar la solución para que puedan aprender. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer primero antes que traten de hacerlo. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, a ver, traten de hacerlo para 3, para 4 años. Le doy unos minutos.
De igual modo, lo hacemos para el año 3. Una vez más, el 20.000 siempre va a ser igual, solamente que ahora lo vamos a convertir en una serie uniforme de 3. El valor de rescate para después de 3 años lo convertimos a una serie uniforme de 3. Ahora sumamos el CAO del primer año llevado al presente, más el CAO del segundo año llevado al presente, más el CAO del tercer año llevado al presente, y todo ese CAO, el valor equivalente presente del CAO, lo convertimos en una serie uniforme para 3, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Simple, es la misma lógica para todos los años, ¿no? De ahí lo hacemos para el año 4 y lo podemos hacer también para el año 5, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos al problema número 2. Dice, el plan estratégico de una compañía de energía solar que fabrica celdas solares de alta eficiencia incluye una expansión de su planta física dentro de 4 años. El ingeniero a cargo de la planeación estima que los gastos requeridos hoy son 8 millones, pero dentro de 4 años el costo sería mayor en una cantidad igual a la tasa de inflación. Entonces, decir que estos gastos que hoy día tienen un valor de 8 millones, dentro de 4 años van a aumentar en promedio con la inflación, ¿sí? Y para cubrir ese gasto, ¿qué hace la empresa? Deposita dinero en alguna institución financiera, ¿no? Si la compañía aparta o separa 7 millones ahora en una cuenta que gana intereses del 8% anual, en una cuenta que gana intereses de 8% anual, quiere decir que el 8% anual es una tasa de interés del mercado. ¿Qué significa que sea una tasa de interés del mercado? Que incluye la inflación, que incluye la inflación. ¿Cuál tiene que ser la tasa de inflación a fin de que la compañía tenga exactamente la cantidad necesaria de dinero para hacer la expansión? A ver, les doy unos minutos para que lo resuelvan. No miren la solución porque si no, no van a aprender. Les doy unos minutos para que lo planteen y se autoevalúen. A ver, a trabajar.
Muy bien, vamos a ver la solución de este problema número 2, que es sobre el tema de inflación. Entonces, actualmente van a depositar en una cuenta de una institución financiera 7 millones. La institución financiera se compromete a pagar 8% de interés. Esta tasa de interés del 8% considera la tasa real que quiere ganar el banco más la inflación. Entonces, vamos a calcular este valor futuro, conocido este valor presente y la tasa de interés del 8%. Pues aplicamos 7 millones multiplicado por el factor hallar F dado P al 8%,4, y eso nos sale 9.523.422. Es decir, que nosotros después de 4 años vamos a tener disponible 9.523.422 para poder hacer el gasto. Con una determinada tasa de interés máxima, podríamos pagar 9.523.422, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cálculo de esa tasa de interés máxima. Entonces, si ahora vale 8 millones y puede aumentar hasta 9 millones, si aumenta el costo de 8 millones a 9.523.422, quiere decir que habría una tasa de inflación. Entonces vamos a igualar el valor futuro, es igual al valor presente, multiplicado por 1 más F elevado a la 4, ¿sí? Y eso nos sale 4.45% de inflación, de tasa de inflación. Entonces, si la tasa de inflación es 4.45, lo que vamos a retirar del banco me va a permitir hacer la inversión, ¿sí? Si la tasa de inflación es menor, lo que vamos a retirar del banco me va a permitir hacer la inversión y además me va a sobrar una parte de dinero, ¿sí? Pero si la tasa de inflación es mayor a 4.45, lo que retiramos del banco no me va a cubrir, no vamos a poder cubrir el nuevo gasto que requerimos, ¿sí? Más bien nos va a faltar dinero, ¿no? Entonces la respuesta sería que la tasa de inflación debe ser de 4.45% de tasa de inflación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Vamos a este problema número 3. Que dice, una compañía está considerando la compra de una máquina que ahorrará 200.000 al año. Cuando tenemos un ahorro es porque vamos a tener más dinero, va a ser un ingreso, ¿sí? Una máquina que ahorrará 200.000 al año, eso quiere decir que para eso es un ingreso, ¿sí? Antes de impuestos. El costo de operación de la máquina, incluyendo mantenimiento, es 80.000 por año. La máquina cuesta 150.000 y esa máquina va a ser necesaria por 5 años, después de los cuales tendrá un valor de rescate, valor de recuperación, valor de salvamento de 85.000. Se aplica una depreciación en línea recta, esto es 10% anual del costo de la máquina. La inversión inicial será financiada en un 40% con capital de acciones, ¿no? Accionarado, capital de acciones, y en un 60% con crédito. La tasa de interés del crédito antes de impuesto, la cual combina el financiamiento tanto a corto como a largo plazo, es del 12% anual, capitalización semestral. 12% anual,
capitalización semestral, quiere decir que nos están dando una tasa de interés nominal. El crédito tendrá que pagarse en anualidades iguales durante la vida del proyecto. Si la compañía quiere una tasa de retorno después de impuestos del 15%, ¿cuál es el valor presente neto de los flujos de efectivo generados por esta máquina? La tasa de impuestos sobre la renta de la compañía es del 40%. Acuérdense que cada vez que tengamos un préstamo, un crédito, lo primero que tenemos que hacer es el cronograma de pagos. ¿Ok? Abran un Excel como para que vayan practicando y hagan primero el cronograma de pagos. No miren la solución para que aprendan. Abran un Excel y hagan el cronograma de pagos. Les voy a dar algunos minutos a trabajar. No se olviden que lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo, ¿no?
como nos han dado una tasa nominal, lo primero que tenemos que hacer es calcular la tasa efectiva. Como nos han dicho, 12% anual, capitalización semestral, la fórmula va a ser 1 más 0.12 entre 2 elevado al cuadrado, y eso menos 1, lo que nos sale un 12.36% anual. Con esa tasa de interés efectiva, vamos a poder calcular las cuotas iguales. 150.000, que es el costo del activo, pero lo vamos a multiplicar por 0.60, porque el 60% es la parte que se va a financiar. Y vamos a convertirlo en una serie uniforme, vamos a calcular las cuotas, que son una serie uniforme, entonces lo vamos a multiplicar por el factor, allá ha dado P, al 12.36%, 5. ¿Ok? Y eso nos sale 25.189. Señores, lo que estoy indicando en la parte superior es el procedimiento, porque esto no puede salir mentalmente directamente. Esto, ustedes, si lo están haciendo a mano, tienen que escribir qué cosas van a hacer para poder hacer un cálculo, pues esto no lo pueden hacer mentalmente. En las indicaciones está muy bien claro en todas las prácticas, desde la primera hasta esta última práctica, que va a ser mañana, las indicaciones dicen bien, se repiten las mismas indicaciones del procedimiento. Si no quieren poner la notación matriz, factorial, tendrán que poner la fórmula, ¿no? Pero no pueden ustedes inventarse su propia notación. Porque ustedes inventan su propia notación, ¿yo cómo lo entiendo? Si cada uno de ustedes inventara su notación, yo no lo voy a entender. Por eso que hay una notación que se utiliza, ¿no? Es como que ustedes quieran hacer algo con sumatoria. Para eso han llevado en un curso de matemática todo el concepto de sumatoria. No es que cada uno use la sumatoria como mejor le parezca. Que sigan muy bien las indicaciones, señores, porque de lo contrario, lamentablemente no van a tener nota y es la última oportunidad. Todo tiene que quedar procedimiento de lo que hacen. Ahora venimos a hacer el cuadro de cronograma. Como acá hay que sumar y restar nada más, bueno, eso no hay necesario indicarme qué restan y qué suman, ¿no? Porque son simples restas y simples sumas, ¿no? Entonces ya pueden hacer su cronograma, ¿no? De donde tenemos los intereses, que lo vamos a utilizar más adelante, y la amortización del capital, que también lo vamos a utilizar más adelante, ¿no? Profesor, ¿Alguna duda, alguna pregunta? profesor, Sí, te escucho. yo tenía una consulta. A veces cuando, bueno, muchas veces realmente cuando hago el cronograma a mano, muchas veces no me sale cero al final, no me sale unos decimales ahí, Claro, puede haber, pues, no sé, una centésima, 5 centésimas, pero son centésimas. En la medida que tú no trabajes con esta tasa de interés con varios decimales, obviamente acá te va a salir un error no tan aproximado. Pero si tú trabajas con varios decimales y también acá trabajas con los decimales, obviamente acá la aproximación va a ser mínima, ¿no? pero no, no habría problema en todo caso si le ponemos ahí unas centésimas, o tiene que ponerle, de todas maneras le pongo cero, así hay una diferencia pequeña. No, no es necesario, ¿no? Ya, profe, ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cronograma de pago, vamos a ir a trabajar ya el flujo de ingresos y egresos, ¿sí? Vamos a ir a trabajar el flujo de ingresos y egresos. Tenemos nuestros ingresos, que en este caso han sido un dato, ¿no? De 200.000. Tenemos nuestros ingresos, que ya nos han dicho que es de operación y mantenimiento, 80.000. Los intereses, esos son lo que hemos calculado acá en la parte, en el cronograma de pago. Entonces acá van los intereses, ¿sí? Los intereses. La depreciación, nos dicen que es una depreciación lineal del 10% anual. Entonces, el 10% de 150.000 es 15.000, que es la depreciación en cada uno de los 5 años, ¿sí? Es la depreciación
en cada uno de los 5 años. Si sumamos esas 5 depreciaciones, me sale 75.000, que es la depreciación acumulada en los 5 años, ¿sí? La depreciación acumulada en los 5 años. Por ejemplo, en el primer año tenemos 15.000. Quiere decir que el valor en libros era 150.000 menos 15.000. En el segundo año acumulamos 30.000. El valor en libros es 150.000 menos 30.000. En el quinto año acumulamos 75.000. El valor en libros sería 150.000 menos 75.000, ¿no? Entonces, el valor en libro es el valor del activo menos la depreciación acumulada, ¿sí? Si hacemos la resta de estos ingresos menos estos egresos, tenemos la utilidad antes de impuestos, o también conocido como los ingresos gravables, ¿no? Entonces, ingresos menos egresos me da la utilidad antes de impuestos. Hacemos eso para cada uno de los 5 años, y tenemos las utilidades antes de impuestos para los 5 años, ¿sí? Ahora vamos a calcular los impuestos de estos 93.876. Según el enunciado del problema, nos han dicho que la tasa de impuesto es el 40%. Entonces, el 40% de 93.876 es 37.550. Y de igual modo, el 40% de 95.614 es 38.245. Y de esa manera calculamos los impuestos para cada uno de los 5 años. Calculamos los impuestos para cada uno de los 5 años. A la utilidad antes de impuestos le restamos los impuestos y nos va a dar la utilidad después de impuestos. Entonces, la utilidad antes de impuestos menos los impuestos cada uno de los años nos da la utilidad de impuestos. Con eso hemos completado nuestro cuadro de ingresos y egresos, ¿no? Nuestro cuadro de ingresos y egresos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, en la práctica de mañana, ¿todo este cuadro lo tenemos que hacer a mano o también podemos usar Todo a Excel? mano, todo a mano. Ya, gracias. Bien, una vez que tenemos nuestro cuadro de ingresos y egresos, vamos a trabajar nuestro cuadro de flujo de efectivo. No miren la solución que está, abran su Excel y construyan a ver sus cuadros. Le voy a dar unos minutos. No miren, lo oigo y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo.
se dan cuenta en esta parte, lo importante es hacer el cronograma de pago, porque de ahí este cuadro es llenar nomás y restar y sumar, ¿no? Lo importante es el cronograma de pago, porque de aquí vamos a trabajar los intereses, ¿no? Después ya es solamente restar, sumar y restar, perdón, ¿no? Una vez que hemos calculado nuestra utilidad después de impuesto, lo que tenemos que hacer es nuestro flujo de caja neto o flujo de efectivo neto, como quieran llamarle, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Para eso, vamos a copiar la utilidad después de impuestos. Tenemos la utilidad después de impuestos. A esa utilidad después de impuestos le vamos a sumar la depreciación. Porque la depreciación se pone como egreso, pero realmente no va a existir el flujo que salía del dinero. Se considera un egreso y con eso pagamos, nuestra utilidad de impuesto es menor, y al ser menor nuestra utilidad de impuesto, los impuestos son menores. Por eso que se dice que la depreciación nos origina lo que se llama un escudo fiscal. Entonces, lo hemos puesto como egreso, pero realmente nosotros, estos 15.000, no se lo estamos dando a nadie, nos lo estamos quedando nosotros, ya sea debajo de nuestro colchón o ya sea que lo depositemos en un banco. Recién al final va a haber un egreso cuando compremos otra máquina para recuperarla, para reemplazarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, la depreciación no es un egreso realmente, se considera un egreso, ¿no? Y por eso que acá nuevamente tenemos que sumarla, ¿sí? En este cuadro del flujo de caja neto o flujo de efectivo neto, hay que tener mucho cuidado, de indicar con su propio signo cuáles son ingresos y cuáles son egresos, para que cuando hagamos la suma algebraica salga el resultado correcto, ¿sí? Salga el resultado correcto. Entonces, la utilidad después de impuestos es positiva. Le sumamos positivamente la depreciación. Ahora, en el momento cero, hemos tenido un egreso de 150.000, porque hemos comprado la máquina a 150.000. Entonces, para eso es un egreso, ¿sí? Y en el momento cero, también tenemos un ingreso de 90.000, positivo. ¿Por qué? Es el monto que el banco nos entrega por el préstamo que le hemos solicitado. Y entonces eso es un valor positivo, y la compra de la máquina es un valor negativo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Después de 5 años, vamos a vender esta máquina. Entonces vamos a tener un valor de rescate, valor de recuperación o valor de salvamento, como quieren llamarle. Y en este caso vamos a tener un valor de rescate o salvamento de 85.000. 85.000. Por la venta de la máquina. Si esta venta de la máquina genera ganancias, tenemos que pagar impuestos. Y si esta venta de la máquina genera pérdidas, vamos a tener un ingreso porque nos van a devolver impuestos.
como lo dije en clase, eso por si acaso es la teoría. En la teoría eso es lo que deberían hacer, pero en cada país, por ejemplo, las unidades, no, ¿por qué voy a devolver? Dice, no quieren devolver, entonces no lo ejecutan. Entonces, el concepto teórico. El concepto teórico es, así como cuando ganas me pagas impuestos, cuando pierdes, también yo debo ayudarte, ¿no? Pero en la práctica no sucede eso. Eso depende de la regulación de cada país. Ya cuando ustedes lleven su curso de diseño y evaluación de proyectos, van a tener que hacer este flujo de caja neto ya aplicando los conceptos reales, ¿no? Porque ya es una aplicación. Acá estamos haciendo un marco teórico, es introductorio, ¿no? Entonces, nosotros acá lo vamos a hacer teóricamente. Si tengo ganancias, pago impuestos, es un egreso. Si tengo pérdidas, recibo impuesto, me devuelven el impuesto, es un ingreso, ¿sí? En este caso, entonces, el impuesto que es igual al valor del activo menos la depreciación acumulada. Esta diferencia es el valor en libros. El valor en libros es 75,000. Si le resto los 85,000, estoy ganando ¿cuánto? Estoy ganando 10,000, ¿no? Estoy ganando 10,000. ¿Ok? Estoy ganando, entonces, en libros es 150,000 menos 75,000, coincidentemente 75,000. Pero como lo vendo a un mayor precio, me estoy beneficiando. Y entonces tú tienes que pagar impuestos por eso, ¿no? Tú tienes que pagar impuestos. Es como que tú te compres una casa en 10,000 dólares y después la vendes en 15,000 dólares. Por esa diferencia, tú tienes que pagar impuestos, ¿no? Así son las normas, ¿no? Entonces, como en este caso me estoy beneficiando con 10,000 y la tasa de impuestos es 40%, voy a tener que pagar impuestos 4,000, ¿no? Esa es la manera como calculamos los 4,000. Y por último, en la línea de amortización van estas cantidades que son las que tenemos del cronograma de pago, ¿sí? Del cronograma de pago, 14,065, 15,000, 17,000, 19,000, 22,000. Obviamente que la amortización de la deuda es un egreso, ¿no? La amortización de la deuda es un egreso, ¿no? Ahora sí sumamos, teniendo cuidado, los que son positivos y los que son negativos. Por eso que acá se recomienda que para los ingresos usen positivo, para los ingresos usen negativo y después hacen una suma algebraica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, menos 150,000 más 90,000, me queda menos 60,000, ¿no? Acá también hacemos la suma, 57,259, 56,564 y así sucesivamente, ¿no? Este es nuestro flujo de caja neto, ¿no? Que es lo que ya hemos aplicado al inicio del curso. Cuando nos daban un flujo de caja neto, calculábamos el BAN y el TIR. Eso ya lo hemos hecho antes del examen parcial. ¿Qué cosa es lo único nuevo que estamos aprendiendo hoy día? Es cómo se llega a estos valores, porque estos valores no son unos valores directos, son unos valores que se obtienen de hacer un análisis de ingresos y egresos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es cómo se obtiene el flujo de caja. Pero después llegamos a un flujo de caja ¿para qué? Para calcular su valor actual neto o valor presente neto, como quieren llamarlo, y su TIR. Eso ya lo hemos aprendido antes del examen parcial, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Ahora nos han dado la tasa mínima atractiva de rendimiento y nos tiene que calcular el valor presente neto o valor actual neto, como quieren llamarle, y la tasa interna de retorno. Ahora ustedes dirán, y profesor, ¿y por qué acá le ha puesto una F, no? Porque cuando lleven su curso de diseño y evaluación de proyecto, ahí van a ver que las evaluaciones de los proyectos se hacen desde dos puntos de vista.
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa hacer un proyecto, hacer una evaluación de un proyecto desde el punto de vista económico? Significa que ustedes van a considerar no pedir préstamo, como que tienen toda la plata para invertir. Por eso que muchos proyectos desde el punto de vista económico son rentables, pero no necesariamente desde el punto de vista financiero. Tú, por ejemplo, si te compras un carro y lo utilizas como taxi, vas a ganar plata. Entonces, es rentable. Pero como tú no tienes dinero para comprar el auto, pides un préstamo. Y cuando le pagas el préstamo, ahí se va toda tu ganancia. Entonces, económicamente puede ser rentable, pero financieramente no necesariamente, ¿no? Entonces, en este caso, como hemos pedido un préstamo, tenemos una deuda, este flujo es un flujo financiero. Si la deuda hubiera sido cero, entonces no hubiera habido amortización, sería un flujo económico, ¿sí? Pero al final el cálculo del BAN y del TIR es como hemos aprendido, ¿no? Ya sabemos que si el BAN es mayor a cero, es rentable, ¿no? Y si es menor a cero, no es rentable, ¿no? Si la TMAR es menor a la TIR, es rentable. Y si la TMAR es mayor a la TIR, no es rentable, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido antes del examen parcial, ¿no? Bien, el planteamiento del BAN es el que está acá, ¿no? Este es el planteamiento, ¿no? El procedimiento. Tengo acá los menos 60.000. BAN significa valor actual neto, llevar todo el valor presente. Pero ¿por qué se dice que es neto? Porque tengo egresos y tengo ingresos, ¿no? Si todos son egresos, no es neto. Si todos son ingresos, no es neto. Entonces, ¿acá qué me quiere decir? Que si yo invierto, lo que yo recupero, ¿cubre o no cubre lo que invertí? Ah, si me sale positivo es porque sí cubre, pues. Entonces tengo los 60.000 que están en el presente. Estos 57.259 es un valor futuro que lo tengo que llevar al presente. Entonces lo multiplico por allá P dado F al 15%,1. Este valor de 56.564 es un valor futuro en el año 2, que lo tengo que llevar al presente. Entonces 56.564 lo multiplico por el factor allá P dado F 15%,2. Y de igual modo este valor lo llevo al presente, que sería este de acá. Este 54.000 en el punto 4 lo llevo al presente, que sería esto de acá. Y este valor de 134.000 que está en el punto 5, al final del año 5, lo llevo al presente, multiplicando por este factor, ¿no? Eso sería el valor actual neto, ¿no? Ese es el planteamiento, ¿no? Ese es el procedimiento, no olvidarse de eso. Y si quiero la TIR es el mismo planteamiento cuando el BAN es cero, pero para una tasa de interés desconocida. La tasa de interés que hace que el valor actual neto sea cero, a esta tasa de interés es la que se le llama la TIR, ¿no? A esta tasa de interés que hace que el valor actual neto sea cero es la que se le llama la TIR. Entonces, acá la tasa de interés es desconocida, que es la que vamos a calcular, ¿no? Entonces, ese sería el planteamiento para el cálculo del BAN y para el cálculo del TIR, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Reitero, no olvidarse todo el procedimiento. Lo que son simples sumas, simples restas, no hay problema, pero cuando ya son varias sumas, varias restas, ya la cosa es diferente. Tiene que quedar demostrado que han hecho algo, ¿no? Por ejemplo, usted no me muestra un cuadro como este acá y me ponen solamente esta cantidad, yo cómo les puedo creer, ¿no? Si usted me pone un cuadro, obviamente yo sé que han hecho una resta y no me lo tienen por qué estar indicando, ¿no? ¿Sí? Y acá me están demostrando qué significa hacer esto, ¿no? Y no que lo haga la computadora, ¿no? Por eso, en teoría, están prohibidos de usar Excel, ¿no? Ahora ya si usted lo hace, pero indicándome los procedimientos, yo ni me voy a dar cuenta, ¿no? Pero si ustedes me presentan solamente el cuadro y no me presentan ningún procedimiento,
Entonces es obvio que lo hizo el Excel y no lo hicieron ustedes, ¿no? Una cosa que el Excel les ahorre el trabajo, les ahorre los cálculos, es una cosa, pero ustedes saben el concepto, ¿no? Ustedes saben el concepto, ¿no? Tienen que saber el concepto, ¿no? Y no que simplemente salgan unos valores y que no sepan ni qué cosa es, ¿no? Entonces, procedimiento, no se olviden, eso está muy bien claro en las indicaciones en cada una de las prácticas, ¿no? Y muchos de ustedes no lo cumplen, ¿no? Bien, voy a tomar la asistencia. Profesor, disculpe, Sí, te el, escucho. el impuesto siempre va a ser el costo inicial menos la depreciación menos el valor de ese salvamento, ¿no? Multiplicado El por la... impuesto, el concepto es el que está acá, ¿no? Los ingresos menos los egresos se llama utilidad antes de impuesto. A eso les aplica la tasa de impuesto y lo restas es la utilidad después de impuesto. La depreciación para el cálculo de impuestos se considera como un egreso, pero realmente no egresan. Esa plata no sale de tu caja, ¿no? Esa plata no sale. Tú con estos 15.000 no estás comprando nada. Lo estás reservando, lo estás guardando. Tú te quieres comprar un carro, ¿qué haces ahora? Guardas 15.000. Supongamos que es un carro, guardas 15.000. Entonces no hay un egreso, tú lo estás guardando. Por eso que después se tiene que sumar como flujo de efectivo, porque esto realmente no sale, no es un flujo, no es un egreso realmente. Por eso que se suman. Entonces, la depreciación para el cálculo de impuestos se considera como un egreso. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, pero Sí. hay en la segunda tabla también aparece impuestos. Me refería más que nada a ese. En la segunda tabla aparece que dices, perdón, Impuestos también. es un Ese impuesto, pero menos de las 4.000. ganancias. Ah, Este es ya. un impuesto de la renta. Ok. Es un impuesto, se le llama de la renta, es decir, de las utilidades que tú obtienes. Las utilidades por tu ejercicio. Pero a esto se le llama impuesto de la ganancia, porque estás ganando algo por vender algo. Ah, ok. Ya, profesor. Muchas gracias. Por eso este impuesto resulta de la venta que tú hagas, que haces del activo. El valor de salvamento, tú recuperas algo, tú tienes un auto, lo usas. ¿Cuál va a ser tu valor de rescate? El valor en el cual tú vendes ese auto, ¿no? Entonces, estos 4.000 es de si has ganado o has perdido al venderlo. Como el valor en libros era 75.000 y lo has vendido 85.000, estás ganando 10.000. Y como estás ganando 10.000, tienes que pagar impuestos el 40%. Y eso, por eso que es un egreso. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, vamos a ver la asistencia. Caballero, Presente, profesor. Cárdenas, Presente, profesor. Castro, Presente, profesor. Chávez, Presente, profesor. Claros, Presente, claros. Dávila, Presente, profesor. Florián, Presente, profesor. Galvez, Presente, profesor. Gutiérrez, Guzmán,
más reemplazo, inflación y flujo neto flujo de caja neto o flujo de efectivo neto, ¿sí? Son los tres temas que hemos tocado ahorita. Reemplazo, inflación y flujo de caja neto. Los mismos tres temas que hemos tocado hoy día. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, Sí, disculpe, te supo escucho. presente, profesor. Mi micrófono está ¿Tu fallando. apellido, perdón? Supo. Supo, ok. Pues solamente está ausente Gutiérrez Guzmán, nada más, ¿sí? Profesor, Sí, te escucho. una duda, ¿cómo sería la variación anual? ¿Perdón? ¿Cómo sería la variación anual? ¿A qué te refieres con variación anual? En el tema de inflación, usted enseñó en un Excel que es cómo sería la variación anual de un año a otro. Perdón, me repites? La clase anterior, cuando enseñó el tema de inflación, Sí. hubo una parte que se llamaba variación anual, que era de un año a otro. Esa parte no Ah, me quedó ya, claro. la variación anual, ya, ok. Sí. Te explico ahorita. Muy bien. Oh, perdón. Voy a, voy a subir eso. Muy bien, entonces, si tú quieres la variación anual no es otra cosa que la inflación acumulada, ¿sí? La inflación acumulada es la variación anual. Y entonces, la inflación acumulada de un año te da la variación anual, ¿no? Entonces, es uno más la inflación del primer mes, por uno más la inflación del segundo mes, por uno más la inflación del mes 11, más uno más la inflación del mes 12, ¿no? Y a eso le restas uno, y eso es la variación anual, ¿no? Porque está considerando la inflación de cada uno de los meses, ¿no? Por ejemplo, no es esto, me equivoco. Esta no era.
Entonces, por ejemplo, si tú quieres la inflación del año 2017, si tú quieres la inflación acumulada del año 2017, que viene a ser la variación de la inflación, ¿no? ¿Cuánto es la variación en un año? Es la variación acumulada, ¿no? Entonces, es 1 más 0.24 por 1 más 0.32% y así sucesivamente, y te sale menos 1, te sale 1.375, ¿no? Si tú la quieres desde diciembre hasta noviembre, que también es la variación de un año, ¿sí? Entonces 1.84, ¿no? Desde diciembre hasta noviembre, ¿no? Entonces, 1 más esto por 1 más esto y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, creo que fue acá. Acá, por ejemplo, acá tenemos, mira, la inflación del primer año, la inflación del segundo año, la inflación del tercer año, la inflación del cuarto año y la inflación del quinto año. ¿Cuánto es la inflación acumulada de los 5 años? O en otras palabras, ¿cuál es la variación de la inflación? Ah, pues 1 más esto por 1 más la otra inflación, más 1 por la otra inflación, por 1 más la otra inflación, por 1 más... Entonces, 1 más esta inflación, 1 más esta inflación, 1 más esta inflación, 1 más esta inflación y 1 más esta inflación. Ahora multiplicas esto por esto, por esto, por esto, por esto, y le restas 1 y te sale 27.273. Esa es la variación acumulada en los 5 años. Y que es la variación de la, que viene a ser también la variación de la inflación en los 5 años. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, profesor, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Si no hay más dudas, más preguntas, nos vemos mañana a las 8. Gracias.